Detrás de los muros del Vaticano, cada día del Papa León XIV es una coreografía de poder, fe y decisiones que impactan al mundo entero. No es solo oración, y solemnidad es un torbellino de reuniones secretas, gestos de humanidad y momentos que pueden cambiar la historia. Hoy, te revelamos la verdad oculta sobre la rutina diaria del hombre más influyente de la Iglesia. Lo que vas a descubrir podría transformar para siempre tu visión sobre el papado. Suscríbete y comenta qué parte del día del Papa te sorprendió más. Antes de que salga el sol sobre Roma, el Vaticano ya está vivo con anticipación. En lo profundo de sus corredores de mármol el día comienza no con ceremonia, sino con estrategia. La agenda del Papa está meticulosamente diseñada, y las primeras horas se reservan para los momentos más confidenciales y trascendentales, un mundo oculto a la vista pública. Mientras la ciudad duerme, el Papa entra en su estudio privado, una sala repleta de libros y artefactos de siglos de antigüedad. Aquí recibe los primeros de varios informes cifrados de sus asesores más cercanos. Estos informes cubren crisis globales, necesidades humanitarias urgentes y asuntos delicados de la Iglesia. El Papa lee con concentración inquebrantable, absorbiendo información que guiará sus decisiones del día. Cada documento está marcado con el mayor nivel de secreto. Algunos conciernen la seguridad de comunidades enteras, otros el destino de individuos cuyas vidas están en juego. En minutos, el Papa es acompañado por su secretario de Estado, la segunda figura más poderosa del Vaticano. Su conversación es baja pero intensa. Discuten cables diplomáticos de embajadas de todo el mundo, inteligencia, de fuentes confiables y el delicado equilibrio de poder entre naciones. Esa mañana hay noticias de disturbios en un país lejano, donde la presencia de la Iglesia es tanto un faro de esperanza como un objetivo. El Papa mide sus palabras cuidadosamente, sabiendo que una sola declaración podría calmar tensiones o encender aún más el conflicto. Después de este informe, el Papa se reúne con un grupo selecto de asesores, conocido como el Círculo Interno. Son hombres y mujeres elegidos por su sabiduría, lealtad y discreción. Juntos revisan una lista de asuntos urgentes: hambruna en África, persecución de minorías religiosas y la lucha continua por la paz en Oriente Medio. El Papa escucha con atención, hace preguntas incisivas y desafía suposiciones. Su estilo de liderazgo es compasivo y pragmático. No teme tomar decisiones difíciles, pero siempre busca el consejo de quienes confía. De repente, suena una línea telefónica segura. Es un jefe de Estado solicitando una conversación inmediata. El Papa toma la llamada en privado, su voz es calmada pero firme. Hablan en clave discutiendo una crisis que aún no ha llegado a los titulares. El Papa ofrece orientación basándose en siglos de diplomacia eclesiástica y en su propio pozo profundo de empatía. Sabe que cada palabra cuenta. Una frase equivocada podría ser malinterpretada, la correcta podría salvar vidas. Al terminar la llamada, el Papa se dirige a un cajón cerrado de su escritorio. Dentro hay cartas de presos de conciencia, refugiados y personas comunes enfrentando dificultades extraordinarias. Lee cada una, a veces haciendo notas manuscritas en los márgenes. Estas historias pesan sobre él, pero también alimentan su determinación. Redacta un mensaje personal a un obispo en una región devastada por la guerra, ofreciendo apoyo e instando a la perseverancia. La influencia del Papa se extiende mucho más allá de los muros del Vaticano, llegando a los rincones más oscuros del mundo. La siguiente reunión es con el jefe de seguridad del Vaticano. Juntos revisan amenazas contra la Iglesia y sus fieles. El Papa es informado sobre ciberataques, reportes de vigilancia y la seguridad de misioneros en territorios hostiles. Se toman decisiones rápidamente, a veces una misión debe ser evacuada, otras veces se organiza una intervención discreta. La determinación del Papa es inquebrantable. No abandonará a quienes están en peligro sin importar el riesgo. Durante la mañana, la oficina del Papa se convierte en un cruce de poder y compasión. Enviados de zonas de conflicto llegan con solicitudes urgentes. Algunos buscan la intervención del Papa en negociaciones de paz, otros piden ayuda o protección. El Papa escucha cada súplica, sopesando las implicaciones morales y políticas. Es un maestro de la diplomacia silenciosa, trabajando a menudo entre bastidores para lograr acuerdos que nunca llegan a las noticias. Su firma en una carta o una sola llamada telefónica puede cambiar el curso de los acontecimientos de maneras que el público nunca conocerá. A veces el Papa debe tomar decisiones que serán controvertidas. Revisa informes confidenciales sobre disputas internas de la Iglesia, acusaciones de mala conducta y el delicado proceso de reforma.
Estos son los momentos en que su liderazgo es más puesto a prueba. El Papa consulta con expertos legales y teólogos buscando justicia mientras defiende los valores fundamentales de la Iglesia. Sabe que cada acción será examinada, pero se guía por un sentido inquebrantable del deber. A medida que avanza la mañana, el Papa se prepara para una videoconferencia con líderes de otras religiones importantes. La agenda es sensible cooperación interreligiosa ante el auge del extremismo. El Papa habla con autoridad y humildad instando a la unidad y el respeto mutuo. Sus palabras tienen peso no solo dentro de la Iglesia, sino en toda la comunidad global. La conversación es franca, a veces tensa, pero siempre centrada en encontrar puntos en común. Tras la llamada, el Papa se toma unos minutos para la reflexión silenciosa. Se asoma a la ventana de su estudio, contemplando la plaza de San Pedro. La ciudad despierta, pero dentro del Vaticano, el ritmo nunca se detiene. La mente del Papa ya está en el próximo desafío a una crisis humanitaria que se desarrolla en tiempo real. Convoca una reunión de emergencia con los líderes de las organizaciones benéficas del Vaticano, dirigiendo recursos donde más se necesitan. Sus instrucciones son claras y decisivas, no hay tiempo que perder. La mañana del Papa es una lección magistral de liderazgo bajo presión. Cada decisión se toma sabiendo que hay vidas en juego y que los ojos del mundo visibles e invisibles están observando. Sin embargo, incluso en medio de la crisis, el Papa encuentra momentos de gracia. Se detiene a bendecir a un niño traído por un padre desesperado o a ofrecer una palabra de consuelo a una viuda afligida. Estos actos de compasión no son para la galería, son el fundamento de su poder. Al mediodía, el Papa ya ha influido en acontecimientos en varios continentes. Ha navegado el laberinto de la política global, respondido a emergencias y ofrecido esperanza a los desesperados. Sin embargo, su trabajo está lejos de terminar. Los movimientos de poder ocultos del Vaticano son implacables cada uno, un recordatorio de que el Día del Papa no está definido solo por el ritual, sino por la constante demanda de sabiduría, coraje y compasión. Cuando suenan las campanas de la Basílica de San Pedro, señalando la llegada del mediodía, el Papa se prepara para salir a la vista pública. Pero tras bambalinas, el trabajo más importante ya se ha hecho decisiones tomadas en silencio, lejos de las cámaras, que darán forma al destino de millones. Este es el verdadero corazón del papado, una vida vivida en la intersección de la fe y el poder donde cada día comienza con el peso del mundo y la esperanza de mejorarlo. A medida que las decisiones de alto riesgo de la mañana se ponen en marcha, el Día del Papa cambia a un ámbito que pocos presencian: los actos íntimos y ocultos de humanidad que definen su liderazgo espiritual, tanto como cualquier decreto o maniobra diplomática. Estos momentos, a menudo, lejos de la mirada pública, revelan la profundidad de su empatía y el toque personal que aportan un rol que para la mayoría está envuelto en formalidad y distancia. Tras la última reunión confidencial, el Papa entra en silencio en una pequeña capilla, bañada por el sol junto a sus aposentos privados. Allí encuentras a algunos empleados del Vaticano, jardineros, cocineros, encargados de limpieza reunidos para una breve oración matutina. Sin ceremonia, se une a ellos arrodillándose junto a quienes mantienen el Vaticano en funcionamiento. Su presencia es tanto humilde como alentadora. No hay cámaras, ni reporteros solo. El suave murmullo de las oraciones y el resplandor de los vitrales. Al terminar la oración, el Papa se queda un momento intercambiando algunas palabras con cada persona. Pregunta por sus familias, su salud, sus esperanzas. Para estos hombres y mujeres, un instante de atención del Papa es una bendición preciada, un recordatorio de que su trabajo diario importa. Desde la capilla, el Papa recorre los pasillos laberínticos del Vaticano, deteniéndose a menudo para saludar a quienes encuentra. Un joven guardia suizo de pie, en posición de firme, recibe una cálida sonrisa y una palabra de aliento. Una monja anciana, que lucha con una pesada cesta de ropa, es relevada de su carga por el propio Papa, que insiste en llevarla hasta la lavandería. Estos gestos simples, pero profundos, se propagan por la comunidad. Pronto corre la voz: el Papa no está por encima de ninguna tarea, no está alejado de las luchas de la vida cotidiana. A media mañana llega una visita a la clínica médica del Vaticano, donde el Papa se encuentra con pacientes de toda condición. Algunos son empleados del Vaticano, otros peregrinos que han enfermado durante su viaje. El Papa pasa de cama en cama ofreciendo bendiciones, escuchando historias y tomando manos. Un paciente, un niño que lucha contra una enfermedad rara, recibe un suave abrazo y una oración susurrada. Los ojos del Papa
reflejan tanto dolor como esperanza. No puede curar todas las heridas, pero puede ofrecer presencia, consuelo y la certeza de que nadie sufre solo. En ciertos días, el Papa sale completamente del Vaticano, escabulléndose en un coche sin distintivos para visitar refugios y comedores sociales de Roma. Disfrazado con vestimenta clerical sencilla, se mueve entre los más vulnerables de la ciudad, sirviendo comida, lavando pies y escuchando historias de dificultad y resiliencia. Estas visitas nunca se anuncian de antemano, y solo un puñado de ayudantes de confianza lo acompaña. Para quienes lo encuentran, la experiencia es transformadora. La humildad y compasión del Papa atraviesan las barreras de estatus y circunstancia, recordando a todos que la misión de la Iglesia está enraizada en el servicio. De regreso en el Vaticano, la oficina privada del Papa se convierte en santuario para quienes buscan consejo. Obispos y sacerdotes de todo el mundo llegan con cargas demasiado pesadas para llevar solos escándalos, crisis de fe, dudas personales. El Papa escucha sin juzgar, ofreciendo consejos fruto de toda una vida de experiencia. A veces, su orientación es firme, un llamado a la responsabilidad y la reforma. Más a menudo es suave, un recordatorio de la gracia y la posibilidad de redención. Estas conversaciones son confidenciales, pero su impacto se siente mucho más allá de los muros del Vaticano. El Papa también reserva tiempo para los miembros más jóvenes de la Iglesia. Escolares de toda Italia son invitados al Palacio Apostólico para una audiencia especial. El ambiente es animado e informal. El Papa hace preguntas, cuenta historias y escucha los sueños y temores de los niños. Los anima a ser valientes, a buscar la verdad y a cuidarse unos a otros. Para muchos, el encuentro es un momento definitorio, un recuerdo que llevarán por el resto de sus vidas. Por las tardes, el Papa suele retirarse a los jardines del Vaticano, donde cuida un pequeño huerto de verduras y hierbas. La jardinería es para él una forma de meditación, una oportunidad para reconectar con la tierra y los ritmos de la creación. A veces lo acompañan niños de orfanatos locales que le ayudan a plantar semillas y regar los bancales. El Papa ríe con facilidad, sus ropas salpicadas de tierra, sus manos endurecidas por el trabajo. Estos momentos son testimonio de su creencia en la dignidad del trabajo y la importancia de nutrir la vida en todas sus formas. Ocasionalmente el Papa recibe cartas y regalos de personas de todo el mundo, rosarios hechos a mano, dibujos de niños, confesiones sinceras, de fe y duda. Lee tantas como puede, respondiendo a menudo con una nota personal o un pequeño gesto de gratitud. El personal de la sala de correo del Vaticano está acostumbrado a ver al propio Papa revisando la correspondencia del día, seleccionando artículos para exhibir en su oficina o compartir con los visitantes. Cada carta es un hilo en el tapiz de la Iglesia, un recordatorio de la vasta comunidad interconectada a la que sirve. La compasión del Papa se extiende a quienes han sido heridos por la propia Iglesia. Sobrevivientes de abusos, antes silenciados por la vergüenza y el miedo, son invitados a reuniones privadas donde pueden hablar libremente. El Papa escucha con lágrimas en los ojos, ofreciendo disculpas, promesas de justicia y un compromiso con la sanación. Estos encuentros son emocionalmente agotadores, pero el Papa insiste en enfrentar el dolor de frente. Sabe que la reconciliación comienza con la verdad y que el futuro de la Iglesia depende de su disposición a enfrentar su pasado. Al acercarse la noche, el Papa visita la residencia de jubilados del Vaticano, donde sacerdotes y monjas ancianos pasan sus últimos años. Va de habitación en habitación, compartiendo historias, ofreciendo bendiciones y escuchando recuerdos de décadas de servicio. Para muchos, la visita del Papa es una afirmación final de su vida de trabajo, un momento de dignidad y paz al final de un largo camino. A lo largo del día, los actos de humanidad del Papa se entrelazan perfectamente con sus deberes oficiales. Firma documentos, revisa informes y prepara discursos, pero siempre con la vista puesta en el impacto humano de cada decisión. Su liderazgo no se mide solo por políticas o proclamas, sino por el trabajo silencioso y persistente de cuidar almas. Al caer la noche, el Papa regresa a su capilla privada para un último momento de oración. Enciende una vela por quienes conoció ese día, los enfermos, los solitarios, los afligidos. Ora por sabiduría, por fortaleza y por el valor de servir con humildad. La capilla está en silencio, salvo por el parpadeo de la vela y el ritmo constante de su respiración. Aquí, en la quietud, el peso del día se levanta, reemplazado por un profundo sentido de propósito. Los actos invisibles de humanidad del Papa son el latido de su pontificado, son los momentos que definen su legado, los gestos silenciosos
que inspiran esperanza y sanación en un mundo demasiado marcado por la división y la desesperanza. Para quienes tienen la fortuna de presenciarlos, estos actos son un destello de lo divino, un recordatorio de que el verdadero poder no se encuentra en la autoridad sino en la compasión. Antes de que la primera luz del amanecer filtre por las antiguas ventanas del Palacio Apostólico, el Papa ya está despierto, inmerso en el núcleo espiritual de su vida diaria. Esta es la hora en que el mundo está en silencio y las cargas del liderazgo se dejan a un lado, aunque solo sea por un momento, en favor de una profunda comunión con Dios. El día del Papa, por turbulento o lleno de asuntos urgentes que sea, siempre comienza y termina con oración, reflexión y rituales anclas que estabilizan su alma y dan forma a cada una de sus acciones. La capilla privada del Papa es un lugar de belleza tranquila, sus paredes adornadas con iconos centenarios y velas que parpadean suavemente. Allí solo, o acompañado únicamente por su secretario personal, el Papa se arrodilla en oración silenciosa. Pide sabiduría, fuerza, para guiar a la Iglesia, paz para un mundo fracturado y por las incontables almas que le han confiado sus esperanzas y temores. Las oraciones no son apresuradas ni superficiales, son profundas, meditativas y a veces acompañadas de lágrimas. En esos momentos, el Papa no es el líder de más de 1.000 millones de católicos, sino simplemente un hombre buscando guía y consuelo. Después de esta meditación privada, el Papa celebra la misa a menudo en el entorno íntimo de su capilla o en días especiales en la Basílica de San Pedro. La misa es el latido espiritual de su día, un ritual que lo conecta no solo con Dios, sino con los católicos de todo el mundo. La voz del Papa, firme y resonante, llena el espacio sagrado, mientras recita antiguas oraciones y ofrece la Eucaristía. Para quienes tienen el privilegio de asistir a la experiencia, es inolvidable un momento de unidad, humildad y fe profunda. A veces el Papa invita a un pequeño grupo de trabajadores del Vaticano, clérigos visitantes o incluso peregrinos, a unirse a él haciendo la celebración, tanto personal como universal. A lo largo del día el Papa regresa una y otra vez a la oración. Entre reuniones y audiencias, se desliza en una de las muchas capillas del Vaticano para breves momentos de reflexión. Estas pausas son esenciales, permitiéndole centrarse en medio de las exigencias del liderazgo. El Papa lleva un rosario gastado en el bolsillo, pasando sus cuentas mientras camina por los pasillos de mármol o espera la siguiente cita. La repetición de oraciones familiares es una fuente de consuelo, un recordatorio de la cadena ininterrumpida de fe que se extiende a través de los siglos. Al mediodía, el Papa dirige la oración del Ángelus. Desde una ventana con vista a la plaza de San Pedro, miles se reúnen abajo, sus rostros vueltos hacia arriba con anticipación. Las palabras del Papa, transmitidas por todo el mundo, son tanto una meditación espiritual como un llamado a la acción. Aborda las alegrías y tristezas de la Iglesia global, ofrece oraciones por los necesitados y anima a los fieles a vivir con compasión y justicia. El Ángelus es un momento de conexión, un puente entre el Papa y el pueblo al que sirve. En ciertos días, el Papa preside liturgias o sacramentos especiales, bautizos, confirmaciones, ordenaciones o bodas. Estas ceremonias están impregnadas de tradición, sus rituales inalterados durante siglos. La presencia del Papa añade gravedad y gracia, convirtiendo cada evento en un hito, no solo para los participantes, sino para toda la Iglesia. Impone las manos sobre las cabezas de nuevos sacerdotes, unge a los enfermos con óleo santo y bendice a los recién casados, sus gestos cargados de siglos de significado. La confesión es otra parte vital de la rutina espiritual del Papa. A pesar de su posición, el Papa busca regularmente el sacramento de la reconciliación, arrodillándose ante un confesor para aliviar su alma. Él también es un peregrino en el camino de la fe, consciente de sus propias limitaciones y necesitado de perdón. Esta humildad está en el corazón de su liderazgo, un recordatorio de que nadie está por encima de la necesidad de la gracia. El Papa también dedica tiempo a la lectura y el estudio espiritual. Su escritorio está lleno de Biblias, tratados teológicos y escritos de santos y eruditos. Profundiza en las escrituras buscando ideas que informen sus homilías, cartas y decisiones. La curiosidad intelectual del Papa es igualada por su hambre espiritual. Siempre busca una comprensión más profunda de la voluntad de Dios y los misterios de la fe. Por la tarde, el Papa a menudo participa en la adoración eucarística arrodillándose en contemplación silenciosa ante el Santísimo Sacramento. La capilla está en silencio, el aire impregnado de incienso y reverencia. Allí,
El Papa entrega sus ansiedades y responsabilidades, descansando en la presencia de lo divino. Estos momentos de adoración son un manantial de fuerza permitiéndole regresar a sus deberes con claridad y propósitos renovados. La vida espiritual del Papa no está confinada al Vaticano. Cuando viaja, busca espacios sagrados, catedrales, santuarios, incluso rincones tranquilos, en ciudades bulliciosas, donde puede orar y reflexionar. Se inspira en la fe de la gente común, la belleza de la creación y la resiliencia de quienes sufren. La espiritualidad del Papa es profundamente personal y profundamente comunitaria, enraizada en las tradiciones de la Iglesia, pero abierta al mundo. Incluso en los momentos más públicos, el núcleo espiritual del Papa es evidente. Durante las audiencias papales, bendice a las multitudes, ora por los enfermos e impone las manos sobre quienes buscan sanación. Sus palabras suelen ser simples pero poderosas, basadas en las Escrituras y las enseñanzas de Jesús. Las homilías del Papa están cuidadosamente elaboradas, combinando profundidad teológica con sabiduría práctica. Desafía a los fieles a vivir su fe, a cuidar de los pobres, a perdonar a los enemigos y a trabajar por la paz. La relación del Papa con Dios es el fundamento de su vida y ministerio, da forma a su visión, guía sus decisiones y lo sostiene en tiempos de prueba. Las demandas del papado son inmensas, pero el Papa encuentra fuerza en sus prácticas espirituales, la oración, la meditación, el estudio y el sacramento. Estos rituales no son meras obligaciones, son líneas de vida conectándolo con la fuente de toda esperanza y amor. Al final de cada día, el Papa regresa a su capilla para la oración nocturna conocida como completas. Las oraciones son tranquilas introspectivas, una oportunidad para repasar los acontecimientos del día y confiarlos a la misericordia de Dios. El Papa ora por la Iglesia, por el mundo y por sí mismo. Pide perdón por cualquier fallo, da gracias por las bendiciones recibidas y busca la gracia para servir fielmente mañana. La capilla está oscura salvo por una sola vela, cuya llama es símbolo de la fe que perdura durante la noche. El núcleo espiritual del Papa no es un refugio privado, sino un manantial que desborda en cada aspecto de su vida. Es la fuente de su valor, ante las crisis su compasión por los que sufren y su esperanza en un mundo mejor. Quienes encuentran al Papa en persona o a través de sus palabras perciben la profundidad de su fe y la autenticidad de su devoción. Sus prácticas espirituales no están ocultas ni son secretas, sino que se comparten con el mundo, invitando a todos a unirse a él en el camino hacia Dios. En un mundo hambriento de sentido y conexión, el ejemplo del Papa es un faro de esperanza. Sus rituales diarios nos recuerdan que el verdadero liderazgo comienza con la humildad, que la fortaleza se encuentra en la entrega y que las verdades más profundas se descubren no en el ruido del poder, sino en el silencio de la oración. La vida espiritual del Papa es el corazón de su pontificado, un testimonio vivo del poder perdurable de la fe. El Día del Papa, aunque anclado en la oración y marcado por actos de compasión, es también un ejercicio implacable de liderazgo y administración. El Vaticano no es solo el centro espiritual de más de 1.000 millones de católicos, sino también una ciudad-estado soberana con su propio gobierno, cuerpo diplomático y una red global de instituciones. Detrás de la grandeza de la Basílica de San Pedro y la solemnidad de los rituales religiosos, existe una maquinaria compleja que requiere atención constante, estrategia y toma de decisiones. El Papa está al mando de este sistema intrincado, y cada una de sus acciones resuena en la Iglesia y en el mundo. Al concluir las rutinas espirituales de la mañana, el Papa pasa sin pausa a una serie de reuniones de alto nivel. El Palacio Apostólico se convierte en un hervidero de actividad, mientras cardenales, obispos y jefes de departamento llegan para audiencias programadas. Cada reunión está meticulosamente planeada, aunque la agenda es dinámica y cambia rápidamente en respuesta a los acontecimientos. El secretario privado del Papa gestiona el flujo, asegurando que cada minuto esté contabilizado y que los asuntos más urgentes reciban atención inmediata. Una de las primeras reuniones del día suele ser con la Secretaría de Estado, el equivalente vaticano a la oficina de un primer ministro. Allí el Papa revisa informes sobre asuntos internacionales, relaciones Iglesia-Estado y la situación de las comunidades católicas en regiones de conflicto o persecución. Las discusiones son francas y de amplio alcance, abarcando desde negociaciones diplomáticas hasta crisis humanitarias. El Papa escucha con atención, hace preguntas incisivas y emite directrices que marcarán la respuesta de la Iglesia en el escenario global.
Después el Papa se reúne con los responsables de los distintos dicasterios del Vaticano, los departamentos encargados de doctrina, liturgia, educación, caridad y comunicación. Cada prefecto presenta actualizaciones sobre su área, el avance de las causas de canonización, el estado de la educación católica en el mundo, las últimas iniciativas en justicia social y los desafíos de los misioneros en regiones remotas o peligrosas. El estilo de liderazgo del Papa es colaborativo pero decisivo, fomenta el diálogo abierto, pero no teme tomar decisiones difíciles cuando es necesario. A lo largo del día el escritorio del Papa se cubre de documentos que requieren su firma o aprobación. Van desde nombramientos oficiales de obispos y cardenales, hasta respuestas a cuestiones teológicas y sanciones disciplinarias a clérigos. Cada documento es revisado cuidadosamente, a veces discutido, en detalle con asesores. El peso de estas decisiones es inmenso. Una sola firma puede cambiar el rumbo de una diócesis, resolver una disputa de años o marcar una nueva dirección para la enseñanza de la Iglesia. El Papa también está profundamente involucrado en la supervisión financiera del Vaticano. Se reúne regularmente con el prefecto de la Secretaría para la Economía para revisar presupuestos, estrategias de inversión y la gestión de los bienes de la Iglesia. La transparencia y la responsabilidad son preocupaciones constantes, especialmente tras los escándalos del pasado. El Papa exige estándares rigurosos, impulsando reformas para asegurar que los recursos de la Iglesia se usen ética y eficazmente al servicio de su misión. Otro aspecto crucial de la administración papal es el proceso continuo de reforma de la Iglesia. Esto incluye abordar temas como el abuso clerical, el papel de la mujer en la Iglesia y la necesidad de mayor inclusión y transparencia. El Papa convoca comisiones de expertos laicos y clérigos, hombres y mujeres de todo el mundo, para estudiar estos desafíos y proponer soluciones. Los debates suelen ser apasionados, reflejando la diversidad de pensamiento dentro de la Iglesia global. El Papa escucha a todas las partes, sopesa los argumentos y finalmente toma decisiones que guiarán a la Iglesia durante generaciones. Además de la gobernanza interna, el Papa es un estadista global. Recibe a embajadores de todo el mundo participando en una diplomacia delicada que equilibra los intereses del Vaticano con las necesidades de la comunidad internacional. Estas reuniones están cuidadosamente coreografiadas. Cada gesto y palabra tiene peso simbólico. El Papa aprovecha estas oportunidades para abogar por la paz, los derechos humanos y la protección de los más vulnerables. A puerta cerrada, a veces interviene directamente en crisis internacionales, usando la autoridad moral de la Iglesia para mediar en treguas, facilitar diálogos o asegurar ayuda humanitaria. Las tareas administrativas del Papa se extienden a la gestión de la vasta burocracia vaticana. Supervisa el trabajo de miles de empleados, desde archiveros y bibliotecarios, hasta jardineros y personal de seguridad. Informes periódicos lo mantienen al tanto del estado de la infraestructura del Vaticano, el avance de proyectos de restauración y la implementación de nuevas tecnologías. El Papa se interesa personalmente por el bienestar de su personal, visitando oficinas, sin previo aviso, para agradecer a los empleados y escuchar sus inquietudes. La comunicación es otra parte vital de la rutina diaria del Papa. Trabaja estrechamente con la oficina de prensa del Vaticano para elaborar mensajes que se difundirán por todo el mundo, ya sea emitiendo encíclicas, cartas apostólicas o publicaciones en redes sociales. Las palabras del Papa se eligen cuidadosamente para inspirar, desafiar y unir a los fieles. Es muy consciente del poder de la comunicación en la era digital y adopta nuevas plataformas para llegar a personas de todos los continentes y culturas. La agenda del Papa está salpicada de momentos de gestión de crisis, cuando ocurre un desastre natural o estalla la violencia en una tierra lejana. El Papa es de los primeros en responder. Convoca reuniones de emergencia con las agencias de ayuda del Vaticano, moviliza recursos y lanza llamamientos públicos a la solidaridad y el apoyo. Su liderazgo en estos momentos es tanto práctico como simbólico, ofreciendo esperanza y dirección a quienes lo necesitan. A pesar de las exigencias de la administración, el Papa nunca pierde de vista la misión espiritual de la Iglesia. Insiste en que toda política, decisión e iniciativa esté enraizada en el Evangelio y orientada al servicio de los demás. Desafía a sus asesores a pensar creativamente, a asumir riesgos por los marginados y a encarnar la compasión de Cristo en todo lo que hacen. Las tardes del Papa suelen dedicarse a la escritura y el estudio. Redacta homilías encíclicas y discursos basándose en la escritura, la tradición y su propia experiencia.
consulta con teólogos y expertos buscando articular la fe de manera fiel al pasado y relevante para el presente. Estos escritos no son meros ejercicios académicos, son herramientas de evangelización destinadas a inspirar y guiar a la Iglesia en un mundo en rápido cambio. Ocasionalmente el Papa convoca sínodos o concilios, reuniones de obispos y otros líderes eclesiales de todo el mundo. Estos encuentros pueden durar días o incluso semanas con debates y discernimientos intensos. El Papa preside estas asambleas con paciencia y sabiduría, fomentando la unidad mientras respeta la diversidad de la Iglesia global. Las conclusiones de estas reuniones a menudo marcan el rumbo del catolicismo durante años. Al caer la tarde, el Papa repasa los logros del día y se prepara para el siguiente. Se reúne con su equipo personal para discutir eventos próximos, planes de viaje y proyectos en curso. El ritmo es implacable, pero el Papa se mantiene enfocado, sacando fuerzas de su fe y del conocimiento de que su trabajo sirve a un propósito superior. La maquinaria del Vaticano es vasta y compleja, pero en su centro está el Papa, un líder cuya visión, coraje y dedicación guían a la Iglesia a través de los desafíos del mundo moderno. Su papel administrativo no es glamuroso y gran parte ocurre lejos de la mirada pública. Sin embargo, es aquí en el trabajo diario de reuniones, decisiones y correspondencia donde se cimentan los fundamentos de la Iglesia y se avanza en su misión. A lo largo de todo, el Papa sigue siendo un líder servidor comprometido con el bienestar de su rebaño y la integridad de la Iglesia. Sus días son largos y exigentes, pero cada tarea, por mundana que sea, está impregnada de un sentido de responsabilidad sagrada. El liderazgo del Papa es un testimonio del poder de la fe en acción, un ejemplo vivo de cómo la convicción espiritual puede moldear el mundo, una decisión a la vez. Después del torbellino de decisiones, oraciones y responsabilidades del día, el Papa se retira de la mirada pública a un mundo más silencioso y personal. Aquí, lejos de la grandeza de la Basílica de San Pedro y del ritmo implacable de la administración vaticana, revela los hábitos, costumbres y momentos privados que lo convierten no solo en un líder espiritual, sino en un hombre complejo, cercano y profundamente humano. Estas miradas detrás del telón papal ofrecen una perspectiva poco común sobre la persona bajo la sotana blanca, recordándonos que incluso las figuras más poderosas tienen rutinas, preferencias y vulnerabilidades. Las noches del Papa comienzan con una comida sencilla, a menudo compartida con un pequeño círculo de colaboradores cercanos o invitados especiales. El menú es modesto, reflejando su compromiso de por vida con la humildad y la moderación. Prefiere verduras frescas de los jardines vaticanos, un tazón de sopa, un trozo de pan rústico y quizás una copa modesta de vino. Durante estas comidas, la conversación fluye con naturalidad. El Papa escucha más de lo que habla, fomenta las historias, la risa y la conversación honesta. Pregunta por las familias de su personal, recuerda cumpleaños y aniversarios, y disfruta de chistes sencillos. Estas cenas no son solo un descanso de sus deberes, son un ritual diario de comunidad y gratitud. Después de la cena, el Papa suele dar un paseo solitario por los jardines del Vaticano. Los senderos serpentean entre olivos antiguos, rosas, fragantes y fuentes que murmuran desde hace siglos. Aquí encuentra consuelo y claridad, reflexionando sobre los acontecimientos del día y buscando inspiración para el mañana. A veces lo acompaña un confidente de confianza o un amigo visitante, pero a menudo camina solo, perdido en sus pensamientos o en oración silenciosa. Los jardines son una metáfora viva del papado mismo, arraigados en la tradición, pero siempre creciendo, adaptándose y buscando la luz. En sus aposentos privados, el Papa se rodea de recuerdos de su camino y de las personas a quienes sirve. Las paredes no están adornadas con arte invaluable, sino con regalos humildes, un dibujo infantil de un campo de refugiados, un rosario hecho por presos, fotos de familias que ha bendecido. Su biblioteca es testimonio de su curiosidad intelectual, obras de teología, filosofía, poesía e incluso novelas de tierras lejanas. Lee ampliamente, encontrando sabiduría en lugares inesperados y a menudo anotando ideas en los márgenes para futuras reflexiones. A pesar de su exigente agenda, el Papa reserva tiempo para hobbies e intereses personales. La música es una pasión particular. Toca el piano con sorprendente destreza, prefiriendo obras de Bach, Mozart y ocasionalmente canciones folclóricas tradicionales de su tierra natal. A veces, la música resuena por los pasillos hasta altas horas de la noche, un concierto privado para los santos y ángeles.
En raras ocasiones, invitan a una pequeña audiencia, quizás un grupo de niños o músicos visitantes, a compartir la alegría de la creación. Estos momentos de expresión artística son una válvula vital, permitiendo al Papa reconectarse con su propia humanidad y el lenguaje universal de la belleza. El Papa también es un ávido escritor de cartas. Cada noche dedica tiempo a responder personalmente a algunas de las innumerables cartas que recibe de todo el mundo. Algunas son peticiones de ayuda, otras expresiones de gratitud o preguntas de fe. Responde con sinceridad y cuidado, a veces incluyendo una pequeña tarjeta de oración o una bendición manuscrita. Para quienes reciben estas cartas, la respuesta del Papa es una fuente de esperanza y ánimo, una señal tangible de que sus voces han sido escuchadas. Uno de los hábitos menos conocidos del Papa es su amor por la jardinería. Cuida un pequeño huerto en los jardines vaticanos cultivando tomates hierbas y flores con sus propias manos. La jardinería es tanto una práctica espiritual como un recordatorio práctico de los ciclos de la vida, el crecimiento y la renovación. A menudo, comparte los frutos de su trabajo con el personal o los invitados disfrutando del simple placer de nutrir la vida desde la tierra. Esta conexión con la tierra lo mantiene con los pies en la realidad, ofreciendo perspectiva en medio de las abstracciones de la teología y las presiones del liderazgo. A pesar de los símbolos de su cargo, el Papa mantiene una rutina disciplinada de ejercicio físico. Camina a paso ligero por los jardines, a veces acompañado de un entrenador personal o un amigo. En ocasiones se le ha visto participar en una partida amistosa de ajedrez o tenis de mesa, disfrutando del reto y la camaradería. Estas actividades no son solo para la salud, sino que están integradas en su filosofía de equilibrio, cuerpo, mente y espíritu en armonía. Las noches del Papa también son un tiempo para la creatividad y la contemplación. Lleva un diario donde registra pensamientos, oraciones e ideas surgidas durante el día. Estos escritos privados son fuente de fortaleza y autocomprensión, una forma de procesar las alegrías y tristezas de su vocación única. A veces, dibuja escenas de sus paseos o escribe poemas inspirados en las personas que ha conocido. Estas actividades creativas rara vez se comparten con el mundo, pero son una parte vital de su vida interior. A medida que avanza la noche, el Papa suele recibir visitas en su estudio, viejos amigos estudiosos o personas que buscan consejo. Estas conversaciones son íntimas y sin prisas, abarcando desde debates teológicos hasta historias personales, de lucha y esperanza. El Papa escucha con empatía y sabiduría, ofreciendo orientación, tanto práctica como enraizada en la fe. Para muchos, estos encuentros son transformadores, una rara oportunidad de experimentar la compasión y el discernimiento del Papa en persona. Antes de retirarse, el Papa regresa una vez más a su capilla privada, enciende una vela por quienes sufren, ora por la Iglesia y el mundo, y encomienda el día siguiente a la providencia de Dios. El silencio es profundo, solo roto por el lejano sonido de las campanas o el susurro de las páginas al leer un último pasaje de las Escrituras. Aquí, en la quietud de la noche, las cargas del liderazgo se disipan y el Papa encuentra paz. Incluso en el descanso, el Papa permanece vigilante. Su sueño es ligero, atento a las necesidades de su rebaño y al pulso del mundo. En noches de crisis, un desastre natural, un llamado por la paz o noticias de sufrimiento, se levanta para orar, escribir o hacer una llamada discreta que puede cambiar el curso de los acontecimientos. Este sentido de responsabilidad nunca lo abandona. Es un compañero constante y un recordatorio de la confianza sagrada que lleva. La vida personal del Papa es un tapiz de disciplina, humildad y alegría serena. Es un hombre de hábitos, algunos antiguos, otros nuevos, que encuentra sentido en los ritmos de la vida diaria. Su ejemplo desafía las nociones mundanas de poder y privilegio, ofreciendo en cambio una visión de liderazgo basada en el servicio, la autenticidad y el amor. Quienes trabajan cerca del Papa hablan de su calidez, humor y resiliencia. Recuerda nombres y rostros, disfruta de pequeñas sorpresas y nunca pierde de vista al individuo entre la multitud. Su liderazgo no se caracteriza solo por grandes gestos, sino por la suma de incontables pequeños actos, cada uno un hilo en el tejido de su pontificado. Al acercarse el amanecer, el Papa se prepara para un nuevo día. Se levanta temprano, como siempre, saludando la mañana con gratitud y anticipación. El ciclo comienza de nuevo: oración, servicio, decisión y descanso. Cada día una nueva oportunidad para servir a Dios y a la humanidad, con coraje y humildad. En estos momentos tranquilos y sin defensas, el verdadero carácter del Papa brilla con más fuerza. No es solo una figura
o un símbolo, sino un hombre vivo, que ríe, llora, espera y sueña. Su vida es un testimonio del poder perdurable de la fe, la belleza de la simplicidad y el potencial transformador del amor. Para quienes vislumbran al hombre detrás del título, el ejemplo del Papa es a la vez humilde e inspirador. Nos recuerda que la grandeza no se mide por la autoridad o el reconocimiento, sino por la disposición a servir, escuchar y cuidar. Al final, son estos hábitos personales y momentos privados, ocultos al mundo, pero conocidos por Dios, los que dan forma al legado del papado y tocan el corazón de millones.